¿Están viendo la pantalla? Ahora sí, profe, ahora sí. Ahora sí estamos viendo. Bien. Sí, ahora sí. Vamos a hacer otros problemas, otros ejercicios sobre el capítulo 4 y el capítulo 5. Para inmediatamente colocarle entonces el segundo parcial, para repasar un poco lo que vimos nosotros la semana pasada. Este problema dice lo siguiente. Dice un tonel tiene un lado inclinado, que es este lado, como se muestra en la figura 427. Calcule la fuerza resultante en ese lado. Fíjense, me están pidiendo la fuerza resultante ¿en qué lado? En el lado inclinado. Si el tonel contiene 15.5 pies de glicerina, es decir, la altura, la profundidad del fluido realmente es de ¿cuánto? Es de 15.5 pies de glicerina. Esa es la altura de la glicerina en el tonel, en el depósito. Dice, también calcula la ubicación del centro de presión y muestra un bosquejo de la fuerza resultante. Entonces, vamos a ver, es una superficie realmente plana, inclinada, sumergida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Para calcular entonces la fuerza resultante realmente y la ubicación del punto donde ella actúa. Iniciamos entonces. ¿Qué pasa? Como yo tengo una superficie inclinada, entonces realmente lo primero que yo hago es marcar mis puntos C y mi punto, o sea, mi punto C y mi punto P. En el punto C es el punto donde actúa ¿quién? Donde actúa la presión, y el punto P es el punto donde actúa la fuerza. Lo otro que hago es lo siguiente: verifico si la superficie, es decir, el área, la proyección del área o el área corta el nivel de fluido. Yo le pregunto a ustedes, es una pregunta. En este caso, el área, la superficie inclinada, que es esta, la que yo estoy marcando aquí con el mouse, ¿corta o no corta el nivel de fluido? Es una pregunta. Sí, profe, lo corta. Lo corta, exactamente. Fíjate que lo corta. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no debo proyectarla, hacer la proyección de la superficie inclinada. ¿Por qué? Porque lo corta. Entonces ahí mismo yo marco ese punto donde la superficie inclinada corta realmente al nivel con el punto S. Fíjate que lo marqué acá, S. ¿Qué pasa? Ya entonces yo tengo mis 3 puntos que yo debo marcar en una superficie plana inclinada, sumergida. ¿Cuáles son? El punto C, el punto P y el punto S. Una vez ya definidos esos puntos y eventualmente el punto final donde llega ya el último punto donde termina la superficie, el área. Entonces ya lo que hago es que marco entonces las diferentes alturas que yo tengo. Entonces recuerden que distancias, yo tengo 2 distancias, tengo una distancia vertical y tengo una distancia inclinada. O sea, tengo 2 tipos de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo entonces 3 puntos, yo tengo entonces 3 distancias verticales y 3 distancias inclinadas. Las distancias verticales se toman en función de la superficie, entonces de manera vertical. Fíjense que aquí yo medí HC, que va desde la superficie hasta el punto C.
marqué aquí HP que va desde la superficie hacia el punto P y marqué la altura total que va entonces donde inicia realmente la superficie, que es H. Entonces después lo que hago es acotar. Entonces el proceso de acotación ¿con quién? Con el punto S. Fíjense, paso entonces una perpendicular a la superficie por el punto S. Paso una perpendicular a la superficie por el punto ¿quién? C. Paso una perpendicular a la superficie por el punto P y paso una perpendicular a la superficie por el punto de inicio, de la base de la superficie. Entonces, ya como tengo esas perpendiculares, entonces trazo paralela a la superficie entre las perpendiculares. La primera paralela me da entonces ¿quién? LC. La segunda paralela entre S y P me da LP y la tercera paralela entre S y la base me da L. Entonces ahí ya yo tengo mis 3 distancias verticales y mis 3 distancias inclinadas definidas. Para más claridad, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esta figura. Si ustedes se fijan, realmente lo que se forma siempre es un triángulo. O sea, un triángulo que tiene entonces 2 triángulos dentro. O sea, se forman en definitiva 3 triángulos. El triángulo 1, que lo define aquí en el punto S y el punto S y C, que tiene entonces como hipotenusa a quién? A LC. Entonces tiene uno de los catetos, el cateto vertical es HC. Tenemos entonces el triángulo que se forma con ST, que me da entonces ¿quién? La hipotenusa es LP y la vertical entonces ¿quién? HP. Y tengo el triángulo completo ya que lo tengo con S y la base, que tiene como hipotenusa L y como entonces esta altura es cuánto, este lado vertical es H. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, este ángulo que me están dando en inclinación es igual a este ángulo. Fíjense, es decir, el ángulo que tiene con respecto a la horizontal es este mismo ángulo que está acá. Entonces, porque por alternos integros. Entonces, teta es cuánto? Es 60. Y eso ya me permite yo establecer relaciones entonces con los triángulos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos. Ya fíjense que ya lo más importante es tú sacar eso para tú empezar a trabajar. Si tú sacas eso, ya todo está acá. Todo está acá. Entonces venimos acá. ¿Qué yo digo? Mi fuerza resultante, ¿quién va a ser? Mi fuerza resultante va a ser el peso específico por HC sobre por A. Eso es siempre la fuerza resultante. Teta es 60. ¿Cuál es la altura? La altura ya yo me la dan porque es la profundidad, que es cuánto, 15.5 pies. Entonces HC es la mitad de la altura, entonces siempre es H sobre 2 y eso es 7.75 pies, o sea que HC está a 7.75 pies. Entonces, ¿qué pasa? Analizo ya el triángulo 1. ¿Cuál es mi triángulo 1? Entonces, que me lo forma, entonces, ¿quién? HC y LC. Y entonces digo que el seno de teta es ¿quién? Es HC sobre LC. Entonces, de ahí despejo HC. HC es H sobre 2 igual a 7.75. HC es LC por el seno de teta. Pero LC es ¿quién? Es HC sobre el seno de teta. O sea, yo conseguí ya LC, que es 8.949 pies. Entonces ya conseguí LC. Del triángulo 2, digo, el seno de teta es HP sobre LP. O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí despejo HP. HP es LP por el seno de teta. O LP es quien, HP sobre el seno de teta. Como ahí todavía no tengo nada, entonces lo dejo expresado así. Vamos entonces al triángulo 3. ¿Qué yo tengo en el triángulo 3? Es bien, el seno de teta es H sobre L. Tengo ahí
hay un micrófono ahí que está abierto, señores, por favor. Entonces tengo H sobre L. ¿Qué pasa? De ahí despejo entonces H. Aquí es igual a H. H es L por el seno de teta. Pero ¿a quién me interesa a mí? Me interesa realmente L. Esa L, que es el lado inclinado. Entonces L aquí es igual a L. L es H sobre el seno de teta y eso da 17.898 pies. O sea, ese es L. Entonces calculo el área. ¿Por qué me interesa L? Porque yo debo calcular el área realmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el área? Fíjense entonces que me están dando la vista frontal. Esa es una vista frontal. Yo estoy mirando realmente mi depósito desde el frente. Lo estoy mirando. ¿Y cuál es esa distancia? 11.6 pies. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es esa distancia? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Profesor, ¿va a repetir? O sea, yo te pregunto la distancia 11.6. ¿Cuál es? O sea, esa distancia. 11.6. ¿Cuál es esa distancia? Fíjate que a mí me están dando dos vistas. Yo tengo siempre tres vistas. Yo tengo una vista que es en planta, tengo una vista de alzado, que es la frontal, y tengo una vista de perfil, que es vista lateral derecho, lateral izquierdo. Entonces, ¿cuál vista me están dando? Me están dando una vista frontal. Significa que yo estoy mirando esto. Esta vista lateral es una vista de perfil. Eso es el lado. Y entonces la frontal es lo que yo estoy mirando de frente. Entonces yo le pregunto a ustedes, ese 11.6 pies, ¿qué es? O sea, si yo tengo esto que me están dando, entonces me dicen acá que yo tengo esto y que eso vale ¿cuánto? 11.6 pies. Y esa es la vista frontal. Y esta es la vista lateral. Entonces yo le pregunto, o sea, eso 11.6 pies, ¿qué es? 11.6 pies, ¿qué es? ¿Qué representa eso? Profesor, eso viene siendo la altura frontal que me queda de frente a mí. La altura frontal que te queda de frente, la altura frontal realmente es esto. Esa es la altura. O sea, eso tiene 15.5. Ok. O sea, ya eso tiene 15.5, esa no es la altura. O sea, cuando yo te dice, mira, la vista frontal y te dan entonces eso que está acá. Es decir, interpretar esto que está acá. Eso. Fíjate que ahí me están diciendo, mira, tú tienes entonces 12.6 de este lado. Entonces, ¿qué es este lado? O sea, ¿dónde se ve eso? Bien, no lo ven. Vamos a ver. Ese es eso, señores. Lo voy a proyectar. Entonces, esa distancia que le están dando es esa distancia que está acá. Eso es 11.6 pies. No se ve, porque yo estoy parado acá y estoy mirando hacia allá. Entonces, lo que veo es la base. Porque aquí, cuando me dan esa vista, lo que yo estoy mirando es desde el lado, acá. Y miro hacia allá. Y eso es lo que yo veo. Entonces, cuando yo miro eso, o sea, si yo quito esto que está acá, lo quito,
si se quiere quitar. Vamos a ver, lo quita ahora. O sea, lo que me están dando realmente cuando yo proyecto, yo estoy proyectando así y no te estoy proyectando así. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo, o sea, lo que yo veo es realmente un rectángulo. Ajá. Y entonces, donde esta base realmente es 11.6. Entonces, eso es lo que me están dando. Entonces, la base realmente, que es lo que se extiende, la longitud, es 11.6. Entonces, fíjate que yo digo entonces que mi base es 11.6 por la longitud. La longitud fue la que yo calculé, que es esto, la hipotenusa completa, es decir, L. Entonces, ¿cuánto me dio L? Me dio entonces 17.898. Y eso me da un área de ¿cuánto? 207.17 pies cuadrados. Ya calculé el área. Entonces puedo calcular entonces FR. ¿Por qué? Porque FR gamma HC por A. ¿Quién es entonces la glicerina? El peso específico de la glicerina es ¿cuánto? 78.50 libras fuerza sobre pie cúbico. Entonces ya calculo la fuerza resultante, 78.50 libras fuerza pie cúbico por 7.75 pies por tiempo por el área que es de 107.615 pies cuadrados. Y eso nos da ¿cuánto? 1.263 por L a 5 libras. Entonces calculo LP. Entonces, ¿a qué va a ser igual LP? LP va a ser igual a LC por I sobre LC por A. Pero ¿a qué es igual I? I va a ser igual a la base por la altura sobre, o sea, para calcular entonces aquí, calcular el momento de inercia. Entonces ya yo tengo el momento de inercia, tengo entonces a LP, que es LC. ¿Quién es LC? LC realmente es 8.949. Entonces tengo más el momento de inercia, que es 5.402 por L a 3. ¿Entre quién? Entre el área, entre LC por el área, y eso da 11.932. Entonces fíjense, del triángulo 2 que yo tengo, tenemos nosotros entonces ¿cuánto? Yo tengo acá, fíjense, vamos a ver, ¿qué me dice el triángulo 2? Me dice que LP es HP, ¿es quién? Es LP por el seno de teta. Vamos a ver el triángulo 2. ¿Qué dice? HP es LP por el seno de teta. Entonces, yo puedo calcular entonces a quién, a HP, que es cuánto, 11.932 por el seno de teta, y eso da 10.33. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice acá HP 10.333, fíjate que tiene que dar esto. Haga ese cálculo en la calculadora. ¿Lo hicieron?
hicieron Espérese, profesor. Está largo. O sea, hagan ese cálculo, el que está en azul, en la calculadora. ¿Cuánto les da? Le tiene que dar 10.33. Que es como tiene que dar, o sea, fíjate que es lo que da, o sea, HP. Lo que tienen que hacer es, ¿saben cómo a trabajar eso? Por eso se lo pongo, seno de 60 al cuadrado, eso es seno del 60, lo elevan al cuadrado, lo multiplican por ¿cuánto? Por 5.42 y eso dejan día a la 3 acá, entre 7.75, o sea, entre todo esto, 7.75 por los 107.615. Eso le tiene que dar más, sumado entonces 2 y pico, más sumado con 7.75 le tiene que dar entonces 10.33. ¿Lo están haciendo? Sí, profe, sí. ¿Cuánto les dio? Profesor, yo lo hice y me dio 10.333. Exactamente, correcto. Fíjate entonces que se cumple. Fíjate qué es lo que hicimos nosotros. Calculamos HP con esta fórmula, con la fórmula del triángulo. Entonces, ¿qué multiplica LP por el seno de 60? Da 10.333. Entonces lo comprobamos utilizando ¿quién? Utilizando esta fórmula. ¿Cuál fórmula fue? O sea, esa fórmula dice que HP, que es una fórmula más larga, es HC más I, que es el momento de inercia, que es ¿cuánto? 5.542 por L a 3 pi a la 4 por el seno de 60 al cuadrado, ¿entre quién? Entre 7.75 pies por el área, que es 207.615. Y eso da entonces 10.33 como tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple que HP 10.33 es mayor que HC, que es 7.75, pero también se cumple que LP, que es ¿cuánto? LP es, ¿cuánto nos dio LP? 11.932 es mayor que LC, que nos dio entonces a nosotros, ¿cuánto? 8.949. Es decir, que ahí estamos bien. Ahí se ve entonces que el punto P siempre está por debajo del punto C. Y ahí termina ya, señor, el problema. Esto no lo tienen que hacer. Si, fíjense, es bueno hacer la comprobación por si acaso tengo duda, tú entiendes, con HP. Hacerla por las dos maneras. Le tiene que dar igual por las dos formas. Si no, entonces, pero es válido, con una sola es válida. O sea que no hay problema.